mi querido amigo, que Dios te bendiga muchísimo. Aquí seguimos con las meditaciones que hacemos para la gloria de Dios. La que está al aparato contigo es la evangelista del Señor Fausta Viván Ossa del Ministerio de la Colombe aquí en Alemania, en Wiesbaden. Decirte que ayer empezamos con el libro de Hebreos 7, del 1 al 2 meditamos ayer y conocimos un personaje ahí muy importante, Melquisedec. Hoy vamos a continuar, vamos a meditar el mismo libro de Hebreos 7, del 3 al 10. Coge tu Biblia y vamos a seguir conociendo a Melquisedec. Un abrazo grande y empezamos. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El tema lo hemos puesto sin padre, sin madre. ¿Qué quiere decir eso? Mira, eso no significa que Melquisedec no tuviera, en sentido literal, padres ni familia, ni que fuera un ángel. Escucha. Sencillamente el Espíritu Santo no quiso que se hablara de la genealogía a fin de que pudiera servir como tipo de Cristo eterno, cuyo sacerdocio no terminará jamás. Mira lo que nos escribió aquí en el libro de Hebreos 7, 24 a 25, te voy a leer. Dice así: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a meditar ahora el versículo 4. Mira, cuando usan aquí la palabra patriarca, es respecto a Abraham, porque él es el padre de los fieles, ¿verdad? Todos los fieles son hijos de Abraham. Además, nos explica cómo está fijado el estándar en cuanto a la financiación de la obra de Dios en la tierra. Vamos a meditar ahora el versículo 5. Aquí vemos que el apóstol demuestra la diferencia entre la ley y la gracia. También habla de la especificación de aquellos de la tribu de Leví que eran sacerdotes, aunque no todos lo eran. Mira, solo los hijos de Aarón eran los sacerdotes. También se refiere aquí en este versículo 5 al hecho de que la gente debía pagar los diezmos al sacerdocio bajo la antigua economía mosaica. A los judíos les gustaba mucho jactarse de que consideraban a Abraham como padre, lo que significa que eran sus descendientes y lo usaban como ejemplo. Pablo demuestra aquí que el sistema arónico era mucho más inferior que el orden de Melquisedec. De otro modo, Abraham no le hubiera pagado los diezmos, no se los hubiera pagado a este hombre. Versículo 6. Aquí expresa el hecho de que Melquisedec bendijo a Abraham, a pesar de que Abraham era a quien le habían sido dadas las promesas de Dios. La única manera que alguien pudiera ser mayor que Abraham es que él fuera un tipo de Cristo, lo que precisamente era Melquisedec. Pasamos al versículo 7. Lo que él dice no puede ser contradecido, o sea, no se puede contradecir. El menor, Abraham, el mayor, Melquisedec, quien era un tipo de Cristo. Pablo dice que Cristo es mejor que cualquier otro sistema.
Él es el único que puede bendecir adecuadamente, mi querido amigo. Versículo 8. Aquí se refiere al sacerdocio levítico, que todavía se llevaba cuando Pablo escribió estas palabras. También habla del pasaje de Génesis, donde se escribió que Melquisedec recibió diezmos. También habla del sacrificio, ¿verdad?, eterno de Cristo, del cual Melquisedec era el tipo. Versículo 9. Aquí lo dice porque se pagaban los diezmos a Leví, es decir, el orden sacerdotal. Esto no quiere decir que era una orden superior. Aquí también vemos un golpe revelador en el argumento de Pablo en cuanto a la superioridad del orden sacerdotal de Melquisedec. Si Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, él fue instruido por el Señor para hacerlo. Era su deber hacerlo, ¿verdad? Y Abraham es el padre del pueblo judío, lo que quiere decir que Leví estaba en sus lomos. Luego de Leví, también pagó los diezmos a Melquisedec. Esto colocó todo el sistema judío en segundo lugar después de Melquisedec, que es un tipo de Cristo, no nos olvidemos. Versículo 10. Y para terminar esta meditación de hoy, te quiero decir que esto hace que el nuevo pacto sea mejor que el antiguo. Y ese es el argumento de este libro de Hebreos. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Yo espero que pases al nuevo pacto, porque es el mejor que el antiguo pacto. Un abrazo grande y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.